Continuamos con nuestro proyecto tienda en línea. En este video aprenderemos a realizar validaciones del backend para nuestro formulario que creamos en el video anterior para registrar un cliente. Aquí solo agregamos el registro directamente desde el formulario a la base de datos, pero no hicimos ninguna validación. Así que aquí vamos a hacer diferentes validaciones. Cuando nos toca trabajar con validaciones, siempre se recomienda que hagamos dos. Una va a ser del lado del cliente, es decir, del lado del navegador, que corresponde a HTML y JavaScript. Y también del lado del servidor o el backend, que sería con PHP. Así es que vamos a trabajar esta serie de validaciones para que nuestro formulario sea seguro. Vamos a abrir el proyecto. Aquí ya tenemos el formulario de registro. Si recordamos, acá solo agregamos un require para que sean obligatorios y aquí el tipo email o el tipo teléfono para que agreguemos estos campos específicos. Pero si sabes un poquito usar el navegador, ver todos los complementos y herramientas que tienes, te vas a dar cuenta que estas validaciones muy fácilmente las puedes quitar. Por ejemplo, aquí estoy inspeccionando. Quito este obligatorio y ya no me lo toma como obligatorio. Ya se pasa a este que también es obligatorio. Así de forma muy sencilla se puede quitar. Entonces, estas validaciones sí nos sirven, pero necesitamos reforzar con validaciones en el backend. Así es que vamos a iniciar con estas validaciones del lado del servidor, es decir, con PHP. Aquí, como recordarás, solo insertamos este registro del cliente. Acá tenemos el registro del cliente y también el del usuario. Pero antes de esto necesitamos validar. Vamos a crear en este archivo que se llama cliente funciones todos estos métodos o funciones que nos van a ayudar a hacer estas validaciones. El primero va a ser es nulo para averiguar si los datos que estamos obteniendo son nulos. Aquí, como van a ser varios, te recomiendo recibir un arreglo. Se va a llamar parámetros. Como va a ser un arreglo con for each, lo vamos a recorrer. Parámetros as parámetro. Y este ya nos trae todos los valores. Hacemos la validación con if. Buscamos con la función strlen para determinar o averiguar la longitud de la cadena. Enviamos parámetro. Si esto es menor a 1, significa que es 0 o que la cadena está vacía. Aquí también te recomiendo agregar la función trim para que quite los espacios en blanco al inicio y al final de la cadena. ¿Qué pasa si esto se cumple? Entonces posiblemente el campo venga vacío y vamos a retornar verdadero o true. Aquí estamos abriendo una de más, así. ¿Y qué pasa si todo esto no se cumple? Entonces, fuera del for each, regreso falso. Es decir, nunca ingresó acá o nunca envié parámetros e indicamos falso. Con esto ya podemos averiguar si alguno de ellos está vacío. Vamos por otro directamente aquí. Function es email. Aquí solo recibimos el campo de correo electrónico, email, y PHP nos manda algunas funciones para poder validar la estructura del correo electrónico. No vamos a validar si existe o no, solo que tenga la estructura correcta que requiere un correo electrónico. Esto es con filter, _var. Aquí enviamos el email e indicamos filter, _validate. Y aquí podemos encontrar diferentes validaciones. La que necesitamos es esta de correo electrónico. Pero esto lo agregamos a un if. Si esto se cumple, significa que la estructura es correcta y regresamos verdadero. Si no se cumple, retornamos falso. Vamos a iniciar con estas dos validaciones. Así es que nos vamos al registro
recordemos que aquí recibimos las variables y hacemos la inserción, pero antes necesitamos llamar esta función o esta clase que ya desarrollamos, y acá las funciones. Con un if mando a llamar es nulo. Este me pide un arreglo. Para esto directamente agrego los campos, todos los campos que voy a recibir separados por comas. Recuerda que estamos construyendo un arreglo, por eso estamos agregando los corchetes, email, teléfono. Si alguno de ellos no es obligatorio o es opcional, entonces los puedes dejar así, solamente no lo envías al arreglo. Por ejemplo, repetir el password lo puedes dejar así, o si no también agregarlo. Aquí está. Esto recordemos que nos retorna verdadero o falso. Pero ¿qué pasa si nos retorna verdadero? Verdadero significa que alguno de ellos está vacío o tiene longitud 0. Entonces, con la variable que tenemos arriba, que es un arreglo, errors, vamos a agregar un mensaje que diga debe llenar todos los campos. Listo, ya tenemos la primera validación. Vamos con la segunda, que es para el correo electrónico, es email. Y aquí solo enviamos la variable email. Acá cerramos. ¿Qué pasa con esta otra validación? Aquí, si es correo electrónico, con la estructura correcta nos retorna verdadero. Entonces aquí no vamos a validar que sea verdadero, sino que sea falso. Con la negación lo hacemos. También la variable errors, pero otro índice. La dirección de correo no es válida. Ahí está. Ya tenemos otra validación. La siguiente sería revisar que el password y la confirmación de password sean idénticas. También vamos a desarrollar una función para hacerlo. Function valida password. Este va a recibir dos parámetros, el password y la confirmación. Pero ahora vamos a hacer la validación con la función que se llama strcmp. Esta hace una comparación entre dos strings, pero una comparación a nivel binario. Es decir, que si tú comparas una cadena con otra y ambas dicen lo mismo, pero una está en mayúscula y otra en minúscula, te va a marcar que son diferentes porque te lo hace a nivel binario. Y una A mayúscula contra una A minúscula no es el mismo parámetro de forma binaria. Por eso es que, para estar más seguro, lo hacemos con esta función. Y solo enviamos ambos campos. Si esto es diferente a 0, significa que son diferentes, que estos tienen un valor diferente. Así es que retornamos falso. Y en caso de que sea igual a 0, pues esto ya no se cumple y vamos afuera, return true. O si no, podemos hacer el cambio. Si esto es igual a 0, retornamos true. Es decir, que no hay diferencias y están correctas. Y si no, retornamos falso. Vamos al registro, vamos a llamarlo if valida password. Enviamos el password, una coma y repassword. Acá también necesitamos hacer la negación, porque cuando retorna falso significa que hay diferencias. Y también su mensaje, que podemos copiar esta línea, colocarlo acá e indicar las contraseñas no coinciden. Listo, ahí ya tenemos otra validación. Vamos a hacer otras validaciones que también me parecen muy importantes. Y es que al momento de guardar puedo colocar el mismo correo electrónico o tal vez el mismo usuario, pero en mi tabla ya van a existir o posiblemente ya existan.
y si no los validamos, entonces va a duplicar al usuario o al correo electrónico. Por eso es muy importante hacer también esta validación, y esto ya lo tenemos que hacer directamente a la base de datos. Así que en la base de datos necesitamos validar en la tabla de clientes que no existe el correo, y en la tabla de usuarios que no exista el nombre de usuario que estamos agregando. Para esto regresamos a la parte de funciones y aquí vamos a crear una consulta muy parecida a esta. Podemos agregarla abajo, vamos a copiar esta para guiarnos porque ya hemos hecho la conexión a la base de datos, pero acá va a ser usuario existe. Y solo enviamos el usuario, que es una variable, y la conexión. Preparamos nuestra consulta, vamos a quitar todos estos atributos o estas sentencias y creamos otra. Select ID from de la tabla de el usuario existe en usuarios cuando el usuario sea igual, aquí sería like, y acá preparamos limit 1, solo búscame el primero. Como estamos preparando la consulta, necesitamos pasar el usuario, pero este sería como arreglo. Vamos a quitar la validación porque aquí no vamos a validar que se ejecute correctamente, también esta parte no, sino que después abajo hacemos el if, sería SQL y fetch_column. Con esto vamos a averiguar cuántas columnas nos está arrojando. Si existe este usuario nos va a arrojar una que sería el ID. Si no, nos va a arrojar 0. Entonces que todas las columnas sean mayor a 0, por eso es que seleccionamos solo una. En caso de que sí, significa que el usuario ya existe en la tabla y retornamos true, es decir, el usuario ya existe. Si no, retornamos falso. Con esto ya estamos validando o buscando en nuestra tabla que el usuario exista o no exista. Vamos a copiar esta función para el correo electrónico ya que es muy similar, pero cambiamos el nombre a email existe. También cambiamos la variable email, cambiamos acá para enviarla, pero ahora esta viene de la tabla que se llama clientes. Clientes y el campo email. Clientes y campo email. Todo lo demás lo podemos dejar de la misma forma. Ya teniendo las funciones, regresamos al registro y llamamos para validar. Usuario existe, pasamos la variable usuario y la conexión. En caso de que exista, también mandamos un mensaje con el arreglo. Va a decir el nombre de usuario, imprimimos la variable usuario, ya existe. Aquí puedo imprimir la variable directo en la cadena porque estoy colocando comillas dobles. Copiamos esta validación, pero cambiamos la función. Email existe, enviamos ahora el email y cambiamos la leyenda. El correo electrónico, imprimimos el correo, ya existe. Hasta este punto ya terminamos la mayoría de las validaciones de backend. No importa que el usuario acá quite las validaciones de HTML o de JavaScript, al momento de enviarlo a PHP, hacer el registro, va a validar también, y aquí no se puede saltar estas validaciones o no las puede omitir o modificar porque ya están en el servidor. Así es que ya teniendo esto, vamos a revisar si tenemos errores o no. Recuerda que hacemos todas estas validaciones y mandamos todo esto a un arreglo y va creando su índice dependiendo de cada error que vaya generando. Así que acá validamos con if, contamos si la variable que se llama errors es igual a 0, es decir que en ninguno de estos casos se entró, entonces va a estar vacía.
y no va a tener ningún índice. En ese caso, pues entonces permitimos el registro del cliente y del usuario. Acá terminaría. Y esta parte que tenemos acá ya no es necesario agregarla, porque acá ya estamos haciendo la validación. ¿Qué pasa si tengo algún error? Pues ese error necesitamos mostrárselo al usuario. Y esto lo vamos a hacer un poco más abajo, antes del formulario y después del título. Pero también requerimos una función para poder imprimir uno o todos los errores que nos genere. Vamos a crearla acá, también al final. Función mostrar mensajes. Aquí vamos a recibir un arreglo que se llame errors y también validamos. Si el tamaño de errors o la cuenta es mayor a 0, significa que sí trae valores. Y este mensajito lo vamos a mostrar con Bootstrap. Recuerda que todo este diseño lo hemos realizado con Bootstrap. Entonces vamos a utilizar una opción que se llama Alert. Acá puedes ir a la documentación y buscas Alert. Acá está. Y estas alertas lo vamos a hacer. Pero vamos a buscar una donde tenga un tachecito para poder cerrarla. Y que no se quede ahí nada más. Es esta, mira cómo funciona. Le das aquí en el tachecito y se cierra. Es este código, vamos a copiarlo y pegarlo acá. Pero agregamos un eco. Lo voy a pegar abajo porque necesitamos hacer algunos cambios. Sería primero abrir este div, indicando que es el alerta. Así. Encerrado con comillas simples, porque dentro tenemos comillas dobles y si no, no nos va a permitir funcionar. Vamos con un for each para mostrar el contenido de los mensajes. Ahora con la variable errors, haz error, sus llaves y dentro vamos a agregar los mensajes. Pero esto para que se vea con una lista, acá lo declaramos. Solo abrimos UL para iniciar la lista. Abajo vamos a colocar un elemento de la lista con i, concatenamos error y cerramos el elemento de la lista. Abajo, después del for each, cerramos la lista. Otro abajo, vamos a agregar el botón. Esto lo quitamos y solo dejamos este botón para cerrar el alert. Listo. Y al final podemos cerrar el div directamente aquí. O puede ser con otro eco. Listo, ahí está la función que nos va a mostrar o va a recorrer todos los mensajes y los va a visualizar en un alert. Ahora vamos al formulario y acá solo llamamos directamente con PHP la función mostrar mensajes, enviamos errors y cerramos. Aquí ya no es necesario imprimir nada porque la función lo va a hacer. Tampoco vamos a validar porque la función ya lo está haciendo directamente acá. Vamos a hacer la prueba, vamos a cargar el formulario, ahí está, pero vamos a quitar esta parte de require. Puedes agregar algún dato adicional, por ejemplo, una letra, para que ya no lo tome como un elemento o una propiedad correcta y solo lo omita. Ahí está. Presionamos registrar y vamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí nos está mandando un mensaje de error porque no encuentra un método que se llama fetch-column. Y así es porque no se llama de esa forma. Bueno, es parecido, no lleva el guión bajo y la C es mayúscula. También abajo lo cambiamos, listo. Regresamos al formulario de registro y presionamos el botón. Y listo, mira ya lo que muestra. Dice que debe de llenar los datos o todos los campos. También nos dice que la dirección de correo electrónico no es válida. ¿Por qué no nos envía los mensajes de la contraseña? Porque la contraseña, digamos que en este momento va a ser igual, ya que está en blanco. Tampoco me valida el del correo porque no estoy agregando nada y el del usuario.
Así es que vamos a agregar algunos parámetros, por ejemplo el nombre, Juan Pérez, el correo, vamos a agregar el que ya tenemos registrado, vamos a ver cuál es, lo agregamos, el teléfono, DNI, el usuario, voy a agregar uno que no exista y la contraseña, password y password 1. Vamos a ver qué validaciones tiene que hacer. Para empezar, primero el correo electrónico que ya existe. Enseguida las contraseñas no coinciden, pero vamos a ver qué nos muestra. Registramos. Listo. Ahora dice que el correo electrónico ya existe. Vamos a validar al usuario. Miremos qué usuario agregamos. El de Marco. Vamos a hacer nuevamente Juan Pérez, correo. Aquí uno que no exista, porque ya sabemos que está correcta esta validación. Todos los datos. Y el usuario Marco. Contraseña del 1 al 5. Y aquí del 1 al 4, porque al parecer la contraseña creo que no lo está haciendo. Registramos. Y ahí ya dice que las contraseñas no coinciden y que el nombre de usuario Marco ya existe. Ya me está validando correctamente mi formulario. Y no importa que aquí le quite la validación de HTML o de JavaScript, aún así lo está realizando. Antes de realizar el registro correctamente, tal vez te estés preguntando, una vez que manda estos mensajes, ¿cómo podemos hacer para que los datos que dejamos en el formulario se queden? Para que así sepamos cuáles agregamos y cuál necesitamos cambiar. Puedes hacer lo siguiente. En el formulario de registro podemos hacer una validación, que si existe algún mensaje de error, entonces que me retorne acá con value y PHP. Acá vamos a colocar un eco, se coloca de esta forma, una forma corta, y sería la variable nombres. Pero recuerda hacer la validación de que existan errores y también que exista esta variable, porque si no te puede generar errores. Por ejemplo, uno de ellos podría ser el siguiente, ¿por qué no existe esta variable? Así es que sería también hacer esa validación. Lo vamos a quitar por el momento para terminar el registro completo. Vamos a nombres, Juan Pérez, correo juan@gmail.com, su teléfono, su DNI, su usuario que es Juan y su contraseña. Todo está correcto, presionamos registrar y listo. Vamos a la base de datos, el usuario, aquí ya está nuestro usuario, el cliente, aquí ya está el cliente. Ya solo nos hace falta enviar un mensaje o agregar otra pantalla cuando los datos del cliente se registren de forma correcta. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video, porque también nos hace falta tal vez validar en tiempo real el usuario, para que así al momento de que yo coloque mi usuario y ya exista, me bloquee este campo o lo elimine y nos mande una alerta de que ese usuario ya existe. También, ya teniendo el registro del usuario, con el correo electrónico enviarle un email para que active su cuenta de forma segura y que no cualquiera que se registre de forma automática se registre la cuenta. No lo vamos a hacer así. Necesita el usuario validar su correo electrónico y de esa misma forma activa su cuenta. Esto para mayor seguridad, ya que como es una tienda en línea, estos datos tienen que ser de preferencia lo mayor real que puedan y también nosotros tener la documentación o la información del cliente que está haciendo las compras. Si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima.